Hoy en Alex Comunica tenemos la suerte de hablar con una de las pioneras de la regresión a vidas pasadas en España. Catedrática en Ciencias Naturales, Clementina Lozzi fue de las primeras en nuestro país en dar una explicación científica a aquello que llamamos alma. En 1985 creó la terapia psicobiológica, un puente entre el psicoanálisis de Freud y Jung y la psicología transpersonal de Grof y de Maslow. Hoy en Alex Comunica nos planteamos si es posible curar enfermedades a través de la regresión a vidas pasadas. Doctora Lozzi, benvenuta. Gracias. Tengo que contestarte en italiano, puesto que tú tienes la amabilidad de hablarme italiano. Vamos a ver, no solamente por que las regresiones se hagan sin hipnosis, sino también porque se puede hacer el cambio en la regresión. Cuando uno se muere, por ejemplo, por un infarto, para decir una tontería cualquiera, se muere, se va a la luz, le mando de cabeza dentro del sol o dentro de una estrella. Después, digo, como sabes lo que te va a pasar, evítalo. Usted no sabe la fantasía que tienen mis pacientes. O sea, por ejemplo, aquel del infarto, ¿qué hace? Antes de tener el infarto, vuelve atrás y se va a tomar una medicación que le para el infarto y se queda vivo y está feliz. O sea que ha quitado una emoción negativa, ¿comprendes? Hablemos de eso, hablemos de las emociones negativas, porque es cierto que, por lo que estamos viendo en esta serie de entrevistas, detrás de la enfermedad o de muchos trastornos hay una emoción negativa reprimida, sí, que está en el inconsciente, que está como olvidada, ¿no? ¿Qué es el inconsciente? El inconsciente es el alma, para mí es sinónimo del alma. ¿Y dónde está el inconsciente? Está en la mente, o sea, en la parte más interna nuestra, más interior. ¿Qué es la conciencia? Tenemos 3 niveles de conciencia. La conciencia que me dice, la conciencia depende de la vibración del cerebro, claro. El cerebro funciona como una antena que coge informaciones. La información que me da, que esta es una cajita, y esto es mi conciencia actual en este momento. Si me voy a la cama y me pongo a dormir, el cerebro ya no está alerta como estuviese como está cuando estoy despierta. Y entonces me voy a dormir y toma la rienda otra parte, otra capa de la conciencia, que es el subconsciente. El subconsciente es como una tapadera que está entre conciencia e inconsciente. El subconsciente tiene también una calidad, es un poco tonto. ¿En qué sentido? Primero, porque intenta protegernos de ¿qué? De cualquier cosa que nos pueda afectar. Por esto, durante el sueño, él se expresa en código, a través de símbolos. Por ejemplo, cuando yo soñaba que conducía un coche, que yo estaba como conductor de un coche. Y luego, después de haber estudiado la simbología, la psicología, el psicoanálisis, me he dado cuenta que el coche era mi cuerpo. O sea, mi subconsciente me mandaba en código el símbolo de mi cuerpo como si fuera un coche. Y además un coche pequeño, porque claro, como soy enana, era un coche pequeño. Total que a un momento, luego que viene, después del subconsciente, viene el inconsciente. El inconsciente es nuestra alma. ¿Qué es el alma? Es algo que todas las religiones hablan de inmortal. ¿Por qué es inmortal? Porque es eterna. Eterna no es solamente de cara al futuro, también es eterna de cara al pasado. El pasado es muy importante si está repleto, por ejemplo, de emociones negativas que pueden desarrollar una depresión, una apatía, una agresividad o también la esquizofrenia. Doctora, en un programa anterior hablábamos de cómo las emociones negativas podían estar detrás de buena parte de enfermedades, ¿no? Esas emociones negativas... Dependen de una falta de amor. Dependen de una falta de amor. Sí, porque por ejemplo, cuando yo llevo a un niño, cuando aprende a caminar, que alguien le está enseñando a andar, y de costumbre es la madre o la abuela, es alguna mujer,
Y cuando el niño espera la vuelta del papá en casa para que le quiere dar la sorpresa, que sabe caminar él solo, y el papá lo coge en brazos, lo levanta y lo mima. Además, yo le pregunto si, por ejemplo, si el papá pincha o si está afeitado. Según los casos me dicen que pincha a veces. Se siente amado, se siente querido, entonces de allí ya empieza a pasarle la depresión. Otra cosa que sucede con mi consulta, como la muerte no existe. Sí que existe en el sentido que uno se muere, deja el cuerpo y se va a otro sitio, pero ¿a dónde y cómo? Bueno, es que los pacientes que vienen a mi consulta y que han sufrido un luto importante, que le ha afectado mucho, pueden volver a ver la misma persona, tocarla, abrazarla, que ellos siguen estando despiertos, conscientes de su memoria y de su voluntad sobre el sofá, cuidado. Lo pueden abrazar, tocar, palpar, besar y saben que siguen vivos. Esto es una experiencia que yo he tenido personalmente con mi hijo y por eso quiero que me ha dado la fuerza de seguir adelante, porque yo quería matarme después de la muerte de mi hijo. Sí, de eso ya hablamos en otro programa de su experiencia que tuvo con su hijo, cómo después de muerto volvió a tener contacto con él. Contacto, y le abracé y le palpé, porque no lo había conocido cuando había entrado en la habitación, y le abracé, le palpé, y fue para mí el principio de la curación. La emoción positiva sustituye a la emoción negativa. La borra. La borra. La borra por completo. Y eso es muy importante, porque muchas cosas se pueden, digamos, curar completamente. No sé, un dolor, qué sé yo, en una pierna, el pinchazo que da la ciática, por ejemplo. Uh-huh. He tenido casos de esto, de alguien que había hecho, en épocas antiguas, un duelo. El adversario le había dado con la punta de la espada, le había dado justamente casi en la espalda, casi donde empieza la nática. Y no es que se había muerto por esta herida, pero le había quedado aquel sello, digamos. Lo he llevado allí, digo, ¿sabes qué? Renuncio al duelo, excúsate, discúlpate con tu adversario. Puedes, no, porque van de mi honra. Digo, espérate, ¿estás en la luz? Sí. Entonces tienes que pegar este cambio. Porque en aquel entonces el honor iba delante de todo. Hoy bastante menos. Hay gente como tú, puede que como yo, que el honor es muy importante. La honorabilidad. En aquel entonces el honor era algo tremendo. Total que cuando él me escuchó, cogió mi consejo y dijo, bueno, ¿sabes qué? Renunciamos al duelo, somos amigos, estrechamos la mano, se le pasó la ciática. Curioso. ¿Cómo pasan estas cosas y se quedan, son como huellas, ¿no? A lo largo de vidas pasadas. Son huellas que se quedan allí donde, en nuestra mente, que actúa, yo lo repito siempre, como el disco duro de un ordenador. Y si le damos a la tecla equivocada, sale un programa que no nos gusta para nada. Ajá. Claro, mucha gente se preguntará, ¿pero esto qué quiere decir? ¿Que existen vidas pasadas? Yo no sé si es tan importante, doctora, plantearse si existen o no las vidas pasadas. La cuestión es que funciona. Funciona. No, sí que existen las vidas pasadas. Existen vidas pasadas, sí. Todas las religiones lo dicen, que somos eternos. Somos eternos. Sea de cara al futuro que de cara al pasado. Eso lo dicen los musulmanes, los hebreos, los católicos, los orientales. Los orientales creen en la reencarnación, hablan de la reencarnación como nosotros hablamos del bistec. Algo. Lo que yo no creo, porque existe la ciencia, gracias a Dios que nos ilumina, en la metempsicosis. No creo que un ser humano se pueda encarnar en una vida sucesiva en un animal. Eso no me lo creo en absoluto. ¿Por qué? Porque existe una evolución. La evolución primero ha actuado en el cuerpo. Y somos un poco más guapos de nuestros antepasados, inclusive el hombre de las cavernas y todo, o los simios. Pero también tiene que evolucionar otra cosa, nuestro inconsciente, o sea, nuestra alma. Y en nuestra alma hay solamente una manera para que pueda evolucionar, a palos.
a palos con disgustos. A través de traumas. A través de es la única traumas. manera de evolucionar. Es la única manera que tiene que evolucionar. Sería el pecado original de los católicos y el karma de los hindúes. El karma se cura a través de las vidas, vidas tras vidas, uno al final comprende. Y el pecado original, ¿cómo lo quitamos nosotros? Con el agua. El agua, que es el símbolo de la vida. ¿Comprendes? O sea, es lo mismo, solamente que se dice de distinta forma. És todo símbolos, arquetipos. Més enllà de la creença, perquè segurament molts espectadors de misteris diran bé, això de les vides passades, jo com no ho he comprovat, no ho he experimentat, no sé si existeixen o no. Això és el de menys. El més important és que aquesta teràpia, la teràpia psicobiològica de la doctora Lotzi, funciona. I aquí podem parlar, podem fer molts programes, però jo el que us convido és que experimenteu aquesta sessió de teràpia psicobiològica perquè veieu realment que l'inconscient és molt poderós. ¿Sabes por qué funciona? ¿Por qué funciona? Funciona porque mi tesis doctoral ha sido experimental. O sea que se me salía, vale, si no tiraba los animalitos que eran los mosquitos del vinagre, del limón, las Drosophila melanogaster, si me salía, vale, el experimento, si no, lo echaba y volvía a empezar otro experimento, antes que pude terminar mi tesis doctoral. O sea, cuando he visto que la terapia funcionaba, entonces, porque ha funcionado primero sobre mí, cuidado, porque cuando ha muerto mi hijo, yo he somatizado en todo el cuerpo lo que podía somatizar, desde los dolores articulares, la presión de la sangre que me había subido a 22, de todo, un dolor en medio de las mamas, todo. Total, que poco a poco, como me lo habían dado de forma espontánea, yo volvía del Instituto Italiano donde tenía la cátedra de Ciencias Matemáticas, me echaba sobre el sofá en mi apartamento que estaba entonces cerca del instituto, y me habían dado esta posibilidad. Yo he vivido vidas pasadas, vidas anteriores, de forma espontánea. La teràpia psicobiològica funciona. El que heu de fer és comprovar-ho per vosaltres mateixos. La doctora Lotzi té consulta a Barcelona, és a dir, que és una ocasió de tenir una oportunitat única per viure aquesta experiència amb ella. Si tenéis problemes, si no, no, Bueno, i si ho volen comprovar també, i si no tenen problemes també, escolta, Claro. Hi ha gent que vol aprofundir, no? Vol conèixer més sobre ells. No, pero por curiosidad no lo hago. Por curiosidad no. No, si Tiene que haber un alguien quiere problema. venir a mi consulta para saber si era Napoleón en una vida anterior o la emperatriz Sisi, no. Eso no. De acuerdo, ha quedado claro. Doctora Lotzi, gracias. Hasta la próxima. Muy amable.